Y si las fundaciones más poderosas del mundo, las que dicen luchar contra la pobreza y promover la igualdad, estuvieran financiando al régimen comunista más autoritario del planeta, bueno, según el Senado de Estados Unidos, eso es exactamente lo que está ocurriendo. El Comité Judicial acaba de abrir una investigación explosiva. La Fundación Gates, la Fundación Ford y la Fundación Rockefeller Brothers podrían haber enviado millones de dólares a organizaciones controladas por el Partido Comunista Chino. Fondos que, en teoría, deberían usarse para la salud, para la educación o el desarrollo social, pero que, según los reportes, terminaron en universidades estatales, en empresas vinculadas al ejército chino y hasta en proyectos de la Franja y la Ruta, la gran expansión global del régimen. Entonces, ¿se trata de caridad o colaboración con un gobierno que censura, que persigue, controla a su pueblo? Es decir, no es un gobierno, es un régimen, ¿verdad? El senador Grassley fue claro: una organización sin fines de lucro no puede promover los intereses de un gobierno extranjero. Entonces, ¿por qué nadie está hablando de esto? ¿Por qué las mismas fundaciones que dominan la agenda global parecen tener licencia para financiar al comunismo chino? Hoy en América Revelada vamos a mostrarle los documentos, las cifras y cómo también los grandes filántropos del mundo podrían estar usando la palabra caridad para esconder algo mucho más grande: poder, influencia y control global. Quédese que ahora vamos con los datos. Muy buenas noches y bienvenido a América Revelada. Hoy vamos a hablar de una historia que podría cambiar la forma en que usted entiende la filantropía global. Pero antes que nada, me parece que es importante que recordemos qué significa filantropía. Aquí le comparto lo que encontré en internet sobre el significado. Filantropía, dice, es un término que proviene del griego philos, amor, y anthropos, humanidad, y se refiere al amor o la benevolencia hacia la humanidad. En términos prácticos, se define como la práctica de realizar acciones desinteresadas para promover el bienestar de los demás, generalmente a través de donaciones de dinero, tiempo o recursos a causas sociales, educativas, culturales o humanitarias. Bien, ahora, teniendo esa idea que vimos en pantalla, le cuento qué se investigó detrás de las grandes fundaciones de los filántropos más conocidos a nivel mundial. Esas que dicen trabajar por un mundo más justo, en ayudar también a los niños en África y demás. Porque puede haber algo mucho más oscuro detrás de todo eso. Justamente una alianza silenciosa con el Partido Comunista Chino. Es decir, que ni siquiera estamos hablando de un gobierno democrático, sino de hacer caridad con un régimen. Pues el día 27 de octubre el Senado de Estados Unidos, a través del Comité Judicial, abrió una investigación contra la Fundación Bill y Melinda Gates, contra la Fundación Ford y la Fundación los medios no dan mucha Rockefeller cobertura a Brothers. África. O sea, tres de las organizaciones más poderosas y con mayor influencia en todo el planeta. Ahora, ¿qué hay detrás de la caridad? Pues el propio presidente del comité, el senador Chuck Grassley, lo dijo directamente en una carta enviada a cada una de estas fundaciones. Dijo: según recientes informes, sus organizaciones, a través de donaciones y pagos directos, han financiado al Partido Comunista Chino y a sus aliados. Y eso no fue un simple llamado de atención. El señor Grassley pidió a las tres fundaciones que confirmen si esto es cierto o no y que expliquen cómo sus acciones se ajustan a la ley federal que rige las organizaciones sin fines de lucro, la conocida sección 501C3 del Código Tributario. Porque esa ley es muy clara. Una fundación con beneficios fiscales puede financiar proyectos de caridad, de educación o de salud, pero no puede apoyar ni promover los intereses de un gobierno extranjero. Porque, bueno, detrás de la caridad de estas y de cualquier otra fundación sin fines de lucro hay beneficios. Aquí en Estados Unidos quedan, por ejemplo, exentas de pagar impuestos federales por las actividades y gastos que tenga la fundación, siempre y cuando estemos hablando de donaciones que se usen para fines caritativos, ¿verdad? También se evitan tener que pagar impuestos estatales. Por ejemplo, se evitan de tener que pagar la renta o tener que pagar impuestos sobre la venta de una propiedad que sea utilizada para fines caritativos.
Pero si se usan estos beneficios fiscales para financiar a un gobierno extranjero, si eso ocurrió, entonces no solo que estamos hablando de una violación legal, sino que también estamos frente a algo mucho más grave: el uso del dinero exento de impuestos de los estadounidenses para fortalecer no a un gobierno extranjero, sino a un régimen comunista que por décadas ha sido enemigo de Estados Unidos. Grassley lo resumió así en su comunicado oficial: si una organización usa fondos caritativos para promover los intereses de un gobierno extranjero, debe rendir cuentas ante el pueblo estadounidense. Y esto es claro porque estamos hablando de fundaciones privadas que reciben exenciones tributarias y tienen reglas más estrictas bajo la sección 509 del Código de Rentas Internas. Por eso el Comité Judicial del Senado está revisando los registros financieros de estas fundaciones, sus informes impositivos, los convenios internacionales y también las transferencias a entidades vinculadas con el régimen chino. Y lo que está saliendo a la luz podría sacudir la imagen de estos filántropos globales que durante años se presentaron como los grandes salvadores del mundo, y millones de personas han confiado en ellos, han donado dinero o aplauden sus proyectos. Por otro lado, los números cuentan otra historia. Una historia de millones de dólares que terminan en universidades estatales chinas, en empresas con vínculos militares y organismos que trabajan directamente para el Partido Comunista Chino. Grassley investiga a la Fundación Gates y a otras entidades por cumplimiento de la normativa 501c3. Vamos a la parte de fondos. Dice: la sección 501c3 del Código de Impuestos Internos IRC otorga la exención de impuestos a las entidades de carácter benéfico que no apoyan ni promueven directamente los intereses de un gobierno extranjero. Si bien las fundaciones privadas pueden aportar fondos a organizaciones extranjeras, deben cumplir con normas específicas para garantizar que dichos fondos se utilicen para un fin benéfico que cumpla con los requisitos y evitar impuestos especiales. Luego dice: según informes de 2023, la Fundación Bill y Melinda Gates destinó aproximadamente, aquí están los datos del dinero que se sabe que enviaron estas fundaciones. Dice que, la Fundación Bill y Melinda Gates destinó aproximadamente 11.7 millones de dólares a diversas ramas del Partido Comunista Chino, así como 2 millones de dólares a una corporación que colabora con el ejército chino y 6.7 millones de dólares a universidades estatales chinas. En el año fiscal 2022, la organización sin fines de lucro habría proporcionado cerca de 23 millones de dólares a más de 20 entidades chinas diferentes, algunas de las cuales fueron catalogadas como gobiernos extranjeros, es decir, que tienen afiliación con el Partido Comunista Chino. Luego dice, hablando de la otra fundación: según informes, el fondo de los Rockefeller Brothers donó 7.4 millones de dólares entre abril del 2020 y agosto del 2024 a organizaciones vinculadas al Partido Comunista Chino, PCC, dirigidas por miembros del PCC o que mantenían alianzas con China. En concreto, la organización sin fines de lucro colaboró con la Fundación Sociedad de Emprendedores de la Ecología, la cual se asoció con el PSC para apoyar la iniciativa de la Franja y la Ruta. Vamos ahora con la Fundación Ford. Según informes, la Fundación Ford otorgó casi 10 millones de dólares al gobierno chino entre enero del 2020 y diciembre del 2024. Estamos hablando prácticamente dentro del gobierno anterior, ¿verdad? Acá dice justamente 2020 a diciembre del 2024. Sobre también Rockefeller también habla del 2020 a agosto del 2024. Vamos a ver si puede subir un poquito. Vamos a ver. El año fiscal 2022. Del 2023 destinó aproximadamente, son diferentes fechas en el año fiscal 2022 y en el 2023. La Fundación Bill y Melinda Gates destinó este dinero, 11.7 millones, también 2 millones, después 23 millones de dólares en el año 2022. Entonces dice que la Fundación Ford, también en este periodo, entre el 2020 y diciembre del 2024,
otorgó casi 10 millones de dólares al gobierno chino para impulsar la iniciativa de la Franja y la Ruta. La mayor parte de estos fondos se destinó a universidades estatales o controladas por el Partido Comunista Chino con fuertes vínculos con el Ejército Popular de Liberación. No sé qué pasó en ese periodo, que el gobierno de Estados Unidos no hizo ningún tipo de investigación, pero bueno, eso fue prácticamente durante la administración anterior, por lo que estamos viendo las fechas. Es decir que, bueno, según esta publicación del Comité Judicial del Senado, las fundaciones Bill y Melinda Gates, Rockefeller y también Ford financiaron instituciones que tienen conexión directa con el régimen chino, ¿verdad? Financiaron al ejército del régimen chino, financiaron el proyecto de la Franja y la Ruta, con lo que el régimen justamente esclaviza a gobiernos empobrecidos pagándoles proyectos de infraestructura de mala calidad a costos impagables, algo muy conocido en América Latina. Y de nuevo, si lo que dicen estos informes es cierto, bueno, estas organizaciones que se presentan como guardianes del bien común podrían estar ayudando a fortalecer la red global de influencia de una dictadura que tiene una historia bastante oscura. Veamos, este informe fue de la administración anterior del presidente Donald Trump, ¿sí? Que habla justamente de cómo el Partido Comunista Chino dice una amenaza para la paz y la seguridad mundial. Porque esto no solamente es contra su pueblo, persigue a los disidentes, no hay libertad de creencia ni también de expresión. Dice, el desprecio, este informe es muy bueno. Lamentablemente, bueno, los vídeos no se ven, ya caducaron, no se ven, pero lo que hay para leer acá, este informe es bastante profundo y toca diferentes puntos, ¿sí? Dice, el desprecio de China por los derechos humanos, ya empezando por su pueblo, ¿sí? El control también que tiene en los medios. Vamos un poco, bueno, a ver, veamos esa parte que dice, ¿cómo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Todas las personas poseen derechos humanos y libertades fundamentales que los gobiernos deben proteger. Bueno, eso en China no funciona. Dice, el gobierno de la República Popular China, guiado por una ideología totalitaria bajo el dominio absoluto del Partido Comunista Chino o PSC, priva a sus ciudadanos de sus derechos de forma generalizada y restringe sistemáticamente las libertades como medio para conservar el poder. En China, las personas no pueden practicar la religión o las creencias de su elección. Eso ya también hablamos, justamente ayer estuvimos hablando de esta ideología del comunismo y en China cómo esto ocurre hasta el día de hoy, ¿sí? Un genocidio contra personas que siguen sus creencias. Dice, no pueden expresar sus opiniones abiertamente ni formar parte de grupos de su elección sin temor a ser acosadas, a ser arrestadas o sometidas a represalias. Los miembros de grupos minoritarios son víctimas de detenciones arbitrarias masivas, vigilancia al estilo orwelliano, adoctrinamiento político, tortura, la sustracción forzada del embarazo, ¿sí? Parar el embarazo, ya sabe, está leyendo ahí la palabra, y esterilizaciones forzadas y trabajos forzados patrocinados por el Estado, ¿sí? Ayer justamente estaba hablando ahí hay un video que no, bueno, ya intenté abrirlo, pero no se puede ver. La verdad que es muy bueno todo este informe. Ayer hablamos justamente de la represión en Xinjiang, de los campos de trabajo forzado, justamente del lavado de cerebro. Dice, desde abril del 2017, el régimen chino ha intensificado sus políticas represivas en Xinjiang, vigentes desde hace décadas, deteniendo a más de 1 millón de uigures, kazajos y kirguisas, así como a miembros de minorías religiosas en campos de internamiento. También hay cristianos justamente en los campos forzados de Xinjiang. Dice, esta detención forma parte de un esfuerzo sistemático por erradicar su identidad étnica y cultural y sus creencias religiosas y controlar el crecimiento demográfico. Bueno, ahí habla también informes públicos sobre torturas, violaciones, administración forzada de drogas, agresiones de este tipo, abusos.
vamos un poco más abajo. Sobre China realmente es un tema que al día de hoy todos ignoran, todo gobierno ignora. Tiene que ver también seguir justamente no perder ese poder político o esa conexión económica con China, pero es un tema, la violación de derechos humanos en China es un tema que la mayoría del mundo mira para otro lado. Es por eso que voy a volver a este informe que es de la administración del presidente Donald Trump, la administración anterior, que es muy buena realmente. Habla, por ejemplo, del temor a la detención arbitraria. El Partido Comunista Chino dice ejerce un control absoluto sobre las fuerzas del orden y el sistema judicial y los utiliza para reprimir las demandas de libertad, derechos humanos y Estado de Derecho de la ciudadanía china. Perdón. Las autoridades detienen con frecuencia a quienes no se ajustan a la ideología del PSC. Es decir, que promueve el ateísmo y justamente lo que tienen que creer como un dios es al PSC, es el régimen. Tienen que seguir al régimen ciegamente como si fuera su fe, como si fuera su religión. Quienes se atreven a denunciar públicamente suelen ser sometidos a detenciones prolongadas y secretas sin acceso a asistencia letrada ni posibilidad de comunicarse con sus familias. Abogados, activistas de derechos humanos, intelectuales, periodistas, líderes religiosos, fieles y miembros de minorías étnicas y religiosas son blancos frecuentes, acusados con cargos vagos que implican traición y subversión. Esto viene pasando hace décadas. Esto no quedó en la revolución cultural. Esto continúa hasta el día de hoy en China. Dice, estas detenciones y el temor que generan son herramientas del PSC para mantener un poder absoluto sobre la población. Vamos más abajo porque quiero hablar también, quiero ver si hay algo sobre a nivel mundial. La libertad religiosa es lo que estuvimos hablando. Veamos a ver qué más. La libertad de expresión, bueno, el gobierno de la República, el gobierno chino también controla estrictamente la información disponible en Internet dentro del país. Los chinos no saben nada de lo que ocurre en el mundo. Allí no existe Facebook. Tienen un Facebook chino. No existe X, no existen las redes sociales que tenemos aquí, justamente para poder controlar lo que se informa a la gente, ¿sí? La información que le llega a la gente, que no vea este mundo libre, cómo funciona. Y que obviamente ahí ya va la propaganda china, ¿verdad? Trabajo forzado. Las leyes laborales en China no permiten la libertad de asociación, un derecho laboral fundamental. Los sindicatos independientes son ilegales y los empleadores no están obligados a negociar de buena fe con los trabajadores. Las consecuencias para los trabajadores son graves. Abundan las violaciones de la seguridad y la salud en el trabajo, con escasa aplicación de la ley y pocos recursos para quienes se encuentran en condiciones laborales peligrosas. ¿Por qué justamente los productos que vienen de China son tan baratos? Porque justamente la mano de obra esclava en China es algo muy común. Trabajan bajo condiciones bastante precarias. Es por eso que cuando compre algo y dice que es de China, recuérdese de lo que estamos hablando hoy. Y todo lo que estamos hablando aquí es justamente para que pensemos qué es lo que están financiando finalmente estos justamente filántropos, estas fundaciones que son de Estados Unidos. ¿Qué es lo que están financiando? Están financiando justamente a un régimen que es el enemigo número uno de Estados Unidos y del mundo. Dice, ataque a la autonomía de Hong Kong. Esto también pasó ya, dice, bueno, desde 1997, pero recientemente, bueno, no recientemente, ya hace unos 5 años atrás fue peor. Justamente dice, desde 1997 la República Popular China prometió al pueblo de Hong Kong al menos 50 años de autonomía y un sistema en el que pudieran elegir a sus líderes. Estas promesas están consagradas en la Ley Básica de Hong Kong y en la Declaración Conjunta Sino-Británica registrada ante la ONU. Pero dice, claro, 2 décadas después, esto fue, no recuerdo si ha sido, creo que ha sido en 2019, que justamente comenzaron las protestas y comenzaron a haber entró el gobierno chino a Hong Kong
a encarcelar diferentes personas, disidentes del gobierno, a personas que se estaban manifestando, y fue un ataque mucho más fuerte y directo. Dice, abordar las tácticas coercitivas de China. El Partido Comunista Chino se aprovecha de las libertades de Estados Unidos y otras democracias para promover su propia narrativa ideológica y manipular la cobertura de la prensa internacional. El PSC logra esto mediante el uso de medios de comunicación estatales o gestionados por el gobierno, así como de institutos educativos y culturales controlados por el PSC, estratégicamente ubicados en Estados Unidos y en el extranjero. Altos representantes de la República Popular China utilizan activamente plataformas de redes sociales occidentales como Twitter y Facebook, todas prohibidas en China, como le estaba contando, para difundir mentiras y narrativas falsas aprobadas por la cúpula del Partido Comunista Chino. Estas plataformas sirven para propagar justamente la propaganda y la desinformación y a la vez reprimir las críticas al PSC. En China, bueno, el PSC controla los medios de comunicación, como estaba diciendo, no hay un debate libre. A nivel mundial, el PSC ejerce presión sobre los desarrolladores de software y los proveedores de servicios de telecomunicaciones para garantizar que cualquier diálogo crítico con China sobre temas como los derechos humanos, Taiwán, que no reconoce a Taiwán como un país independiente, justamente, el Tíbet, también la masacre de la plaza de Tiananmen, Hong Kong y otros temas considerados sensibles, porque justamente habla claramente de la violación de derechos humanos, sea suprimido o presentado de forma favorable. El PSC también utiliza su poder económico para amenazar y coaccionar a empresas de entretenimiento, fabricantes de automóviles, equipos deportivos, aerolíneas y cualquier otra empresa con presencia en el mercado chino, obligándolas a autocensurar sus productos, publicidad y declaraciones públicas para que se ajusten a la propaganda china. Justamente, bueno, como estuvimos viendo aquí, y también estuvimos hablando ayer sobre este tipo de ideología perversa que existe en el mundo, como es el comunismo. ¿Sí? Que el comunismo no solamente en China, en todos lados trajo muerte, trajo miseria, falta de libertad. Y bueno, como vemos, China es algo muy grave que ocurre hasta el día de hoy. Ahora, con lo que acabamos de ver, con lo que acabamos de leer, que en realidad eso, lo que estamos leyendo, es solo una parte, es solo para que imaginemos lo que sufre el pueblo chino bajo un régimen como este. Ahora, ¿usted le donaría dinero a una dictadura como esta o la condenaría si pudiera? Pues cuando este escándalo del dinero salió a la luz, las tres fundaciones respondieron rápidamente. Ahora, ¿sabe qué? No negaron haber hecho los pagos, pero aseguraron que todo fue en nombre del progreso, de la cooperación y de la justicia social. Ahora lo que vimos, ¿usted lo llamaría justicia social? Pues la Fundación Bill y Melinda Gates declaró a National Review lo siguiente. Cumplimos con todas las leyes que rigen nuestra labor caritativa y nuestro estatus libre de impuestos. Trabajamos para que todas las personas en cualquier lugar puedan tener una vida saludable y productiva. Por su parte, la Fundación Ford fue aún más enfática. Dijo, nuestras subvenciones en China buscan reducir la pobreza, promover la cooperación internacional y fortalecer los valores democráticos. Estos son los valores fundamentales de Estados Unidos. Y es una buena aclaración, son los valores, pero de Estados Unidos. Y también el comunicado de Rockefeller Brothers fue, más breve. También insistió en que sus donaciones que usan es para proteger el planeta y promover el desarrollo sostenible. Suena bien, ¿verdad? Pero cuando se analizan los documentos, hay algo que no encaja. Primero, gran parte de los fondos se destinaron a universidades estatales chinas que participan activamente en programas de investigación militar y control tecnológico, como por ejemplo la National University, la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa, o el Instituto para la Gobernanza Internacional de la IA, de la Universidad, aquí estamos viendo los datos, de la Universidad Tsinghua. Ambos están señalados por el Pentágono como justamente colaborar con el ejército chino. En segundo lugar,
Varias de las ONG beneficiadas en China no son organizaciones independientes, sino entidades registradas dentro del propio aparato del Partido Comunista Chino que deben rendir cuentas al Ministerio de Seguridad del Estado o al Departamento del Frente Unido, que es justamente la oficina encargada de expandir la influencia ideológica del régimen en el extranjero. Y también, bueno, en la página Strategist, que es la que está viendo aquí, dice lo siguiente: ¿cómo funciona el sistema de Frente Unido de China en el extranjero? Veamos. Dice, dirigido por los departamentos de trabajo del Frente Unido de los comités del Partido Comunista Chino en cada nivel de gobierno, el sistema de Frente Unido, para que entendamos de qué se trata, es un conjunto complejo y opaco de organizaciones diseñadas para fortalecer la influencia del PSC en la industria y la sociedad civil. Dentro de China, el sistema del Frente Unido tiene diversas responsabilidades que van desde la represión de chinos, de las minorías étnicas en el Tíbet y Xinjiang, hasta la preparación de miembros de los partidos políticos minoritarios para ocupar cargos en el gobierno. Pero además de sus extensas actividades dentro del país, el sistema del Frente Unido actúa como enlace y amplificador para muchas otras organizaciones chinas oficiales y no oficiales dedicadas a moldear la opinión pública internacional sobre China, monitorear e informar sobre las actividades de la diáspora china y servir como puntos de acceso para la transferencia de tecnología extranjera. Bien. Y en tercer lugar, estas mismas fundaciones, la Fundación Bill y Melinda Gates, Rockefeller Brothers y la Fundación Ford, que hoy se presentan como neutrales, están simultáneamente financiando proyectos políticos dentro de Estados Unidos, como programas educativos con sesgo ideológico, campañas sobre la justicia racial y plataformas mediáticas progresistas. Todo esto con exenciones impositivas y con fondos que en muchos casos provienen de donaciones privadas, deducibles de impuestos. Mira este ejemplo del Senado de Ohio. Dice, siguiendo la pista del dinero de las noticias falsas. Cómo los multimillonarios globalistas están pagando para introducir propaganda de extrema izquierda en las redacciones de los principales medios de comunicación de Ohio. Este es un caso de Ohio, pero justamente dice, puede que te sorprenda saber que los multimillonarios progresistas George Soros y Bill Gates, bueno, aquí habla también de George Soros, y otros izquierdistas ricos están pagando a periodistas para que escriban noticias falsas sobre la política de Ohio. Y que una estación de televisión de Cleveland y el periódico más importante del estado tienen acuerdos para difundir estas noticias falsas. El director de comunicaciones, John Forney, nos presentó algunos de estos tentáculos del pulpo Soros Gates la semana pasada en un artículo Pérdida de legado. Bueno, y aquí explica cómo es que va pasando del dinero, el donante adinerado, va a una organización, Arabella Advisors, Hopewell Fund, State Newsrooms, Capital Journal, medios de comunicación de Ohio, así como hace ese círculo. Aquí están los detalles sobre estos grupos, y bueno, y aquí habla, los multimillonarios Walk, Soros y Gates, la Fundación Ford y otros benefactores de extrema izquierda vierten miles de millones en grupos paraguas llamados Arabella. Bueno, y aquí explica justamente cómo se usa el dinero. Dice que desde el año 2006, financiadores de extrema izquierda han donado $6.500 millones al grupo de consultoría radical con fines de lucro Arabella Advisors. Bueno, esto para que veamos cómo es que está funcionando esto de los filántropos, la filantropía. ¿Sí? Entonces, de verdad, se trata de ayuda a los que necesitan. ¿Realmente se ve eso o se ve un sistema paralelo de influencia global que está disfrazado de filantropía? Porque mientras en público hablan de salud, hablan de equidad, hablan de mejorar el medio ambiente, en la práctica esos fondos pueden terminar financiando la censura digital, la vigilancia masiva y la expansión militar del régimen chino. Y mientras los titulares hablan de solidaridad global, la pregunta que queda flotando ahí en el aire es simple. ¿A quién están ayudando realmente estas fundaciones?
porque si se confirma que millones de dólares libres de impuestos terminan fortaleciendo a una dictadura que persigue minorías religiosas, que controla la información, que utiliza la tecnología para vigilar y silenciar a su propio pueblo, bueno, ya no estamos hablando de filantropía, estamos hablando de complicidad. Durante años, estas grandes fundaciones se presentaron como los guardianes del bien, pero ¿qué hay detrás de su discurso de equidad, de progreso? ¿Intereses ideológicos? ¿Intereses políticos? ¿Intereses económicos que benefician a los mismos sistemas que oprimen la libertad? Bueno, eso es justamente lo que el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos está planteando el día de hoy. Y lo más grave, como dije antes, es que todo esto ocurre con dinero exento de impuestos, con la aprobación silenciosa de gobiernos y también con la cobertura amable de grandes medios de comunicación. Ahora, ¿dónde está el límite entre la obra caritativa y una operación de poder global? Porque mientras el ciudadano común, como usted, como todos, ¿sí?, que trabajamos, hay que pagar impuestos y muchas veces apenas se llega a fin de mes. Bueno, por otro lado, hay organizaciones multimillonarias que bajo el nombre de fundaciones quedan exentas de impuestos para mover dinero, para promover una ideología e influencia y sin rendir cuentas a nadie. Y todo esto pasa también mientras el Partido Comunista Chino financia su expansión, compra voluntades en universidades y también gana poder dentro de los organismos internacionales que dictan también las reglas del mundo libre. Al final, el problema no son tampoco solo los millones que se enviaron a China. El problema también está cuando se usa la palabra filantropía como una herramienta de control que termina justamente financiando abusos de derechos básicos. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Si le gustó este análisis, compártalo con todos sus contactos. Vaya ahí abajo, déjeme su poderoso me gusta. Si no lo hizo, suscríbase para seguir descubriendo lo que otros prefieren callar. Con usted, Elina Villafañe, desde América Revelada, conectando América con la verdad.